Aquí comienza El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, Viernes Santo, 10 de abril del año 2020. La frase del día: ojalá uno fuera tan bonito como en Instagram, tan inteligente como en Facebook, tan pilo como en la hoja de vida, tan bueno como dice mi mamá y tan sagaz como yo creo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del programa deportivo que más se escucha en Colombia y también en el exterior, porque hay que ver la cantidad de correos que recibimos diariamente. Sin duda, yo creo que a toda la gente hay que agradecerle de Colombia, de todos los rincones del país, del mundo entero, porque sienten que los estamos acompañando en estos días santos y en esta Semana Santa, y que es importante para muchísimos oyentes del Pulso en el mundo que estemos aquí con todos ustedes. Comienzo con este correo de Juan Camilo Morales Sánchez. Dice: señores, gracias por su dedicación en el programa. Les tengo dos preguntas. La primera: ¿qué dupla para ustedes es mejor? Y nos manda tres. Empieza con Uruguay. ¿La de Diego Forlán y el Loco Abreu o la de Luis Suárez y Edinson Cavani? Bien pueda, don Óscar. Suárez y Cavani, sin lugar a dudas. Yo también estoy con Suárez y Cavani. Por Chile, Iván Zamorano o Marcelo Salas, Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Zamorano y Salas, también sin dudas. También estoy con Zamorano y Salas. Y por Colombia, el Pibe Valderrama y el Tino Asprilla o James Rodríguez y Falcao García. James Rodríguez y Falcao, aunque mis respetos para el Tino Asprilla, pero creo que Falcao y James hicieron más internacionalmente por Colombia que el Pibe Valderrama. Y respetos para Carlos Valderrama también, pero estoy con James y Falcao. Este programa hoy empezó mal. Estamos de acuerdo en tres cosas apenas comenzando. Y la segunda pregunta de Juan Camilo Morales Sánchez es la siguiente. Dice: Pierluigi Colina en su época fue considerado el mejor árbitro del mundo. ¿Fue así porque era el que menos se equivocaba o por su carácter fuerte? Evidentemente que Colina era un muy buen árbitro, un árbitro de finales que generalmente pitaba bien. Tenía un carácter fuerte, pero yo creo que lo más importante es que era un buen árbitro, por eso fue el mejor del mundo en su momento. Sí, Juan Camilo, yo estoy de acuerdo con César. Tenía las dos cosas, tenía carácter, pero también sabía dirigir y dirigía muy bien. Alex Pineda escribe desde Dubái. Me gustan estos correos cuando se refieren a cosas tratadas en el pulso del fútbol. Dice don Alex Pineda desde Dubái: el miércoles hablaron de la historia del fútbol en Escocia e Inglaterra y el milenario juego de la pelota china. Tuve la oportunidad de visitar Chichen Itza y allí conocí el llamado juego de pelota mesoamericano, jugado desde el año 1400 a.C. Les comparto unos datos interesantes para robustecer lo que dijo César. Primero, la pelota por redonda representaba el sol y por eso era importante no dejarla tocar el suelo. Segundo, la pelota se podía golpear con las caderas, los brazos, los codos o las rodillas, pero solo del lado derecho del cuerpo. Tercero, la pelota estaba hecha de savia vulcanizada, del árbol de hule. Cuarto, el juego se usó también como una manera de resolver conflictos entre dos partes sin llegar a la guerra. Quinto, el objetivo del juego era meter la pelota dentro de un aro, pero a diferencia del baloncesto, el aro estaba parado en el eje vertical y a 6 metros de altura. Y sexto, había un sacrificio humano después del juego, pero era del capitán del equipo ganador y no del perdedor, por lo que otorgar su vida en sacrificio era considerado un honor. Don Alex, me quito el sombrero ante su correo. Correo para aprender, correo para la historia del fútbol. Muchas gracias en este Viernes Santo. Gracias, don Alex. Y releyendo a Jorge Valdano, nos recordaba que William Shakespeare, que nació en 1564 y murió en 1616, daba cuenta de un deporte exactamente igual al fútbol en una de sus obras. Nos escribe Carlos Rubiano Prada. Mil gracias por darnos un momento de alegría en familia mientras pasamos esta cuarentena. Mientras nos repartimos los quehaceres del día con mi esposa y mi hija de 11 años, los escuchamos
y nos reímos con sus experiencias y constantes pullas mutuas. Dice él que tuvo la posibilidad de ver un video de jugadas de Pelé que hemos publicado y mi pregunta es, hoy en día, con esas marcas tan duras que se tienen, agresivas y a veces malintencionadas, con las que nuestros futbolistas a nivel mundial se encaran, él, Pelé, podría haber hecho lo mismo. Don Carlos Rubiano, es muy difícil decirlo porque el fútbol ha cambiado y ha cambiado inclinándose hacia la velocidad y hacia lo físico. Los grandes jugadores del mundo han tenido una característica, o dos características. La primera es que son talentosos con la pelota y la segunda es que han sido rápidos, por eso marcan diferencia. Fue rápido Di Stéfano, fue rápido Pelé, fue rápido Cruyff, fue rápido Maradona y es rápido Messi o Cristiano Ronaldo, mucho más Messi que Cristiano. Y yo creo que cuando uno tiene las condiciones de Pelé, él naciendo hoy se hubiera adaptado perfectamente al fútbol de hoy, de pronto con una mayor exigencia física, por supuesto. Es una pregunta que no tiene respuesta, pero yo creo que Pelé hubiera sido grande en cualquier época donde hubiera nacido. Don Carlos, este humilde servidor suyo no lanza pullas. Póngale cuidado bien al programa con su esposa y su hija de 11 años y verá que yo lo único que hago es defenderme. Lo único que hago. José Andrew Garzón escribe desde Melbourne, en Australia. Óscar, le cuento que el tema de las moscas es común en Melbourne. Claro está que deben juntarse un par de cosas. Primero, que hayan vientos en la zona céntrica del país donde están los desiertos y es el hábitat de las moscas. Y segundo, que el calor sea muy alto. Además, Óscar, ¿alguna anécdota cubriendo el América en la Libertadores del 86? Primero, gracias por lo de las moscas. Don José Andrew Garzón. A mí en Melbourne me impresionó, empezando ese enero, el mosquero tan tremendo. Y con relación al América, más que una anécdota fue una desilusión. Con la nómina que tenía América no podía perder, al menos en Cali, y cayó por 2-1. Es que escuche el equipo que tenía Gabriel Ochoa. Falcioni, Pitillo, Espinosa, Esterilla, Porras, González Aquino, Isquia, Cabañas, Willington, Gareca, Bataglia. Perdió en Cali el 22 de octubre del 86, con 48.600 personas en el estadio, goles de Cabañas, Funes y Alonso por River. Y luego utilizó el mismo equipo en la revancha y perdió 1-0 en el Monumental, 29 de octubre de ese año. Lo malo, yo diría que fue dejar mucho tiempo en el banco al Pipa de Ávila, sobre todo al Pipa de Ávila y a Alex Escobar, pero más que anécdota fue una desilusión, don José. Abrazo fraterno nos envía Luis Omar Jiménez. Les escribo desde Los Patios, norte de Santander. Qué buen gesto de compañía y amistad por parte de ustedes dos al realizar el pulso en estos días santos. Muchachos, dice, ¿qué anécdotas recuerdan cuando participaban en la polémica hace unos años? Postdata, qué triste que algunos gobernantes locales aprovechen la situación que estamos pasando para aumentar los precios y seguir con la corrección. Hombre, es una vergüenza que en estas épocas de crisis, de angustia para todo el mundo, de abstinencia en todo para todo el mundo, haya personas que utilicen los contratos gubernamentales para exagerar los precios y sacar económicamente beneficios. Es una tristeza. Le voy a recordar solo una anécdota. Yo peleaba bastante con don Edgar Perea, en general con todos. Oscar Rentería era el campeón del mundo peleando con Edgar Perea. En esa época, si le hubieran dicho el lanza, hubiera quedado perfecto. Y alguna vez yo le decía a Perea que como él era el mejor y había llegado a la cúspide, después de la cúspide solo venía el descenso, la decaída. Y él me decía que yo como arquitecto, a mí se me caía un andén. Yo en ese momento estaba apenas estudiando, trabajaba en Caracol Manizales y estaba estudiando en la Universidad Nacional y tenía una pequeña empresita con algunos compañeros de remodelaciones, de pequeños diseños, de cosas chiquitas. Pues le cuento, mi estimado Luis Omar, que esa opinión de Edgar Perea me tumbó muchos contraticos. Alfredo García escribe a elpulso@caracol.com.co desde Estados Unidos. Aquí la cuarentena es muy flexible. Hay muchos carros y gente en las calles. Lo bueno es que se respetan las normas al pie de la letra
y la distancia en las filas en las tiendas y demás es mínimo a 6 pies. Lo que más me gusta de César, bueno, él escribe de Seattle en Estados Unidos, ¿no? Y agrega, lo que más me gusta de César es su candidez y paciencia. Candidez y paciencia. Bueno, sigo con el correo. Y de Óscar me gusta su vehemencia y agresividad. Ni vehemencia ni agresividad, simplemente defensa propia. Y él agrega, para defender sus puntos, aunque es muy evasivo, ¿evasivo yo? Abusando de su fin humor, me gustaría invitar a los oyentes para elegir entre todos el mejor apodo para don Óscar, aunque no será nada fácil escoger entre Lanza, Nostradamus, el Chicanero, el Danzarín, el Alemán o el Reverendo Rentería, como usted le llamó ayer. Ese quedó bien, Reverendo Rentería quedó bien. Sí, pues sí, uno más que agrego a la lista, pero espérese. Me despido con la alineación ideal de mi Unión Magdalena, dice Alfredo García. De Luque, Osvaldo Redondo, Segrera, Víctor González Scott, Tony Salja, Justo Palacios, Peñaranda, Alfredo Arango, Vilarete, Serrano y Luis El Puya Zuleta. Alfredo, solamente le repito algo, póngale bien atención. El día que yo entregue el sobrenombre de César Augusto Londoño puede ser mi último en el pulso. Se lo tengo bien guardadito hasta que termine mi paciencia y con él iré al aire, pase lo que pase. Entonces, absténgase. Me sorprende que en esa formación no esté el Didi Valderrama, pero he recibido varias de la Unión Magdalena y nadie mete al Didi Valderrama. Mire, a propósito de lo que dice nuestro oyente, escribe María Angélica Bastidas desde Mocoa. Por razones de trabajo me encuentro aquí, pero soy de Bogotá. Quiero decirles que me entretienen, me divierten y aprendo mucho con el pulso. Me encantan los comentarios de Óscar Rentería y la manera como le da palo a César Augusto. ¿Vio? ¿Vio? ¿Yo? Usted que parece cándida ovejita, es un lobo feroz que saca los colmillos permanentemente. Y dice doña María Angélica Bastidas, ¿no le parece que es terrible que los directivos hablen de fechas y estén pendientes de cuándo reanudar el fútbol mientras la gente se muere por el coronavirus? Un saludo y lo seguiré escuchando. ¿Sabe, doña María Angélica, que a mí no me parece terrible? Yo creo que esa es la función de ellos. Así como el del restaurante está pensando qué hacer, cómo reinventarse, qué va a ofrecer cuando vuelva la normalidad, o el tendero, o el de la bomba de gasolina, o el de la peluquería. Los directivos del fútbol tienen que hacer eso, tienen que empezar a plantear plan A, plan B, plan C, y tienen que estar permanentemente pensando en el tema, porque si bien esto no va a volver rápidamente, yo creo que hay que estar preparados para el día en que el fútbol y la actividad normal vuelva, porque Óscar, no va a ser normal. No, no va a ser normal, para nada. Además, nos va a enseñar muchísimo. Yo he estado conversando con varios directivos del fútbol colombiano. Mire, y las rebajas van a ser bravas. Yo creo que esos contratos multimillonarios aquí en Colombia no se repetirán. Luis Miguel Gutiérrez nos escribe desde Argentina a elpulso@caracol.com.co. Saludos a Óscar, el políglota Rentería. Otro más, el políglota. Bueno, va bien el hombre. Sigo con Luis Miguel. Ahora que estamos sin fútbol y están preguntando por jugadores históricos, tengo una pregunta. ¿Cuál sería el jugador histórico que hizo parte de varios equipos colombianos? Por ejemplo, el Pío Valderrama, histórico del Deportivo Cali y del Junior. Willington Ortiz, histórico de Millonarios, América, incluso el Deportivo Cali. ¿Ustedes qué otros ejemplos tendrían? Hombre, don Luis Miguel, hay tantos que no acabaríamos en el pulso de una semana. Mire, Valenciano, jugó en muchos. Jairo Arboleda, también. Diego Umaña. Caimán Sánchez, para irme más atrás. Cobo Zuluaga, que jugó en Millonarios, Santa Fe y Nacional. Muchos creían que había jugado solamente en Millonarios. No. Marcos Col, de aquella selección Colombia de Chile, del Mundial de Chile, del 4-4. René Higuita, tampoco fue solamente exclusivo del Nacional. Oscar Córdoba, Leonel Álvarez, Jorge Bermúdez, el patrón. En fin, hay muchísimos, don Luis Miguel, no terminaríamos nunca. No, le menciono así por encima, Neider Morantes, Giovanni Hernández, Rubén Darío Hernández, en fin, son demasiados. Antes de la pausa, Johnny Guerrero nos saluda desde Viena. Mi nombre es Johnny Guerrero, soy de Bogotá, pero por cosas de la vida terminé viviendo en Austria. Primero, quería darle las gracias porque ustedes son el motivo de mi recuperación.
después de un 2019 muy duro para mí y mis hijos. Después de mi separación entré en una gran depresión. Escuchándolos me dieron fuerza, me recordaron que los colombianos somos duros, fuertes. Ahora estoy mucho mejor, a pesar que no puedo ver a mi hijo, pero mis hijas, si una vive conmigo y la otra con su abuela, porque no querían vivir con su madre, solo mi hijo vive con ella. Sobre el coronavirus nos cuenta una historia de que en Austria no se han tomado las medidas y que la gente no ha sido rigurosa. Pues muchísimas gracias a don Johnny Guerrero, como le tenemos que agradecer también, Oscar, a John Novoa, que desde los Estados Unidos nos envió un video escuchando el pulso, donde se recuperó y salió de un estado de inconsciencia. Gracias realmente a toda la gente. Lo único que queremos es acompañarlos, divertirlos, informarlos, hacerlos pensar. Así estén de acuerdo con el reverendo Rentería, que por esta época de Semana Santa está de moda. Otro más, pero yo me desquitaré algún día. César, no es la mejor anécdota, pero tengo una de Viena. Algún día estuve con mi esposa y fui a ver un concierto con música de Strauss, una sala grandísima, grandísima, pero no como teatro, sino con mesas donde se podía inclusive cenar y tomar alguna copa. Resulta que mi esposa dejó el bolso, como siempre lo hacen las señoras, atrás, lo colgó del espaldar, de la silla. Había mucha gente, pero mucha gente de verdad. Nosotros éramos unos niños comparados con la gente que había en el escenario, gente muy adulta. Cuando el jefe del tour, en el que íbamos nosotros, vio que mi esposa dejó atrás su bolso, vino y le dijo, señora, el bolso adelante, y si no, colóquelo debajo de la mesa. Entonces yo le dije, ¿por qué? Si aquí no hay sino, yo no veo sino ancianos aquí. Me dijo, mire, yo he estado en muchos, pero en muchos conciertos aquí en Austria. Es mejor que coloque el bolso abajo. Yo sé por qué se lo digo. Si Oscar Rentería fuera hoy a la ópera de Viena, no tendría necesidad de hablar de adultez. Ya seguimos. Jotas Mantilla, nuestro buen amigo y colega, nos envió la formación ideal para él del Atlético Bucaramanga. Es esta: Landaburu en la portería, Chonto Herrera, José Luis Russo, Escrimaglia, Cheo Romero, Gianiot, Papo Flores, Jorge Ramoa, Montanini, Cucaseros y Miguel Osvaldo González. La verdad es que es difícil cuestionar esta formación. Y nos dice Jotas Mantilla, Miguel Osvaldo el Negro González es el mejor jugador de fútbol que vi en mi vida. Nadie me ha dado más felicidad. Es que ahí es donde el tema empieza a ser subjetivo e interesante. Hay jugadores que a nosotros, que empezamos a ver el fútbol desde temprano, pues nos dieron muchísima felicidad, y uno los tiene generalmente en los equipos ideales. Andrés Orozco escribe a elpulso@caracol.com.co. Soy soldado del glorioso Ejército Nacional. Un saludo especial al Lanza Rentería. Los felicito por su maravilloso programa que alegra esta época de crisis. En mi opinión, la mejor selección de fútbol que yo a mis cortos 35 años he disfrutado fue la selección de Brasil, que quedó campeona en el Mundial Japón-Corea 2002. Tenía una nómina envidiable. Técnico Scolari, arqueros Marcos Dida y Ceni, defensas Cafú, Lucio, Roque Jr., Edmilson, Roberto Carlos, Belletti, Anderson, Polga y Junior. Mediocampistas Ricardinho, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho, Cleverson, Vampeta y Juninho Paulista. Delanteros Ronaldo el Fenómeno, Denilson, Edilson, Luisao y Kaká. Pues, mi querido Lanza Andrés, tomo este correo primero para felicitar a todas nuestras Fuerzas Armadas y por usted que lo integra al Ejército Nacional. Su equipo es muy bueno, ¿sabe, Andrés? Es muy bueno, no hay ninguna discusión, es un excelente equipo, pero a mí, sinceramente, otras selecciones del Brasil me gustaron más. ¿Cómo cuál? No, muchísimas. La del 70 es la mejor de todos. La del 70, sí, es la mejor ejemplo, de todas. Claro. Sí, claro. Sí. Bueno, nos escribe Marvin Vega. Gusto saludarlos. Les escribo desde Madrid, España. Soy venezolano de padres colombianos. En esta cuarentena decidí descargar la app para escuchar La Luciérnaga, porque el sonido del grillo cuando comienza es algo que marcó mi infancia. Pero este programa lo descubrí, El Pulso del Fútbol, y es algo totalmente fuera de serie. Los felicito, sigan así, qué buen programa. Saludos a la familia Vega Arce en el departamento del Cesar.
Marvin Vega, muchísimas gracias. Y hay una pregunta de venezolanos que coincide con don Marvin. El mejor jugador venezolano de toda la historia. Yo creo que es Juan Arango, Oscar. No veo A mí otro. me gustó mucho. No, a mí me gustó Arango también, sin lugar a dudas. Arango. Y a propósito de Venezuela, César, escribe Rubén Darío Blandón desde Maracaibo. Y dice, me llama demasiado la posición del señor Rentería con respecto a Carlos Vaca. Recuerdo en Conexión de Win las divisiones del señor Rentería con Hugo Higuera, porque cuando nombraban a Vaca, él ponía el grito en el cielo y decía que ni convocado debería estar en la selección. Postdata, aclaro que no tengo nada, pero nada contra Carlitos Vaca. Pues Rubén Darío, es que en ese momento se hablaba de la selección que tenía muchas figuras y ahora estamos hablando de Junior, de los jugadores históricos del Junior. Sorpresa para mí, lo de mi hermanazo del alma Huguillera, quien inexplicablemente sacó a Vaca de su corazón y de su cerebro. Y eso que tuvimos la oportunidad de que como dio 10, pusiera a Vaca como el número 11, pero puso a Carlos Pacheco. Entre otras cosas, Hugo Higuera debe estar desesperado para que Oscar Rentería le dé la fórmula de poner 2 en la selección ideal como lo hizo en la selección Colombia y en la selección del resto del mundo. Escribe Wilmar Rincón desde Fusagasugá, la ciudad jardín de Colombia. Quería saber cuándo y cuál fue el primer jugador colombiano en llegar a competir en Europa. Pues ese jugador fue Alex Frigeiro Payán. Era de Tumaco, su papá era suizo, Reinaldo Frigueiro, y tuvo la posibilidad de jugar sin contrato en el fútbol de Inglaterra, de Suiza y de Francia. Él viajó de Colombia en 1922, pequeño, y en 1934 el Young Fellow de Zurich fue campeón de la Copa Suiza jugando con Alex Frigueiro. Además hizo parte de la selección de Suiza y jugó algunos partidos. Participa Iván Darío Ayala Salcedo. Óscar, atendiendo la solicitud realizada en el día de ayer, me dice mi papá que entonces sentemos al Andaburu en la formación que dimos del Atlético Bucaramanga y ponemos en la titular a Adolfo Riquelme, arquero entre los años 66 y 70. Quisiera compartir esta anécdota que me contó mi padre, Álvaro Ayala. Dice que una vez jugando intercolegiados se enfrentaron Virrey Solís versus La Salle, con un marcador final de 4-1 en favor del Virrey Solís. El arquero del Virrey era el hijo de Adolfo Riquelme, quien también fue arquero profesional. El gol de La Salle lo anotó mi padre. Ahí mismo me acordé de César y le dije a mi papá, qué chicanero que sos, papá. Pero claro, además le cuento que el hijo de Adolfo Riquelme no era un buen arquero. Alguna vez nos lo contó aquí don Guillermo Ruiz. Y sabe que la mayoría de gente que da formación del Bucaramanga, Oscar, mete al Andaburu. Sí, señor. A usted no le gusta mucho, pero lo meten. Permítame, le respondo a don Iván Darío Ayala. Hay una nota al final de su correo que no la leí porque la tengo que confirmar. Por ahora, don Iván Darío, me la reservo. Y le voy a contar algo que decía mi abuela. Óscar, guarda pan para cuando haya leche. Y lo mismo le digo a don John Gómez y a don Adrián Silva Martínez, quienes escriben sobre lo mismo del Atlético Bucaramanga. Lo que pasa es que usted ya tiene una panadería, porque ¿cómo guarda cosas allá en sus alacenas? Nos escribe John Mario Mantilla Flores un correo bien cicuta. Dice, los jugadores de fútbol que más deben andar preocupados por el virus son la vieja Reynoso, el Cucho Hernández, el abuelo Cruz y el viejo Patiño. No, hay que tener sentido del humor para todos, César, inclusive hasta con el COVID-19. ¡Qué barbaridad! Jan Ramos participa desde Quibdó. Dudo que los balones subastados sean realmente los que marcaron los goles. Los jugadores celebran y lo que menos piensan es en recogerlos y en un partido hay 20 o más balones disponibles que se meten en cada saque. Jan, usted tiene razón. Muchas veces puede ser uno de los balones del partido, uno de los 20 que usted dice, pero el exacto de un gol es muy difícil. Tendrían que guardarlo inmediatamente después de la anotación y eso no ocurre nunca. Pero el del gol de Rincón, el que se robó, entre comillas, Rubén Darío Hernández, ese sí está
en el Museo del Estadio Centenario de Armenia. A veces es fácil identificar, ahora en un partido 4-4 el tema sí es muy complicado, pero en ese gol que fue al minuto 94, ya se iba a acabar el partido, yo estoy seguro de que Rubencho, en vez de ir por la camiseta de uno de los jugadores de Alemania, se fue por el balón del gol de Rincón. En un momento, después de la pausa, vamos a hacer el recuerdo de los campeonatos mundiales de fútbol muy rápidamente con los hechos más destacados de cada mundial. Como se los prometimos, hoy Viernes Santo vamos a hacer un recuento de todos los mundiales y los principales hechos. Arranco con el primer mundial 1930 en Uruguay. No hubo eliminatorias, no hubo empates. Participaron solo 4 equipos europeos, Rumania, Yugoslavia, Francia y Bélgica. Los grandes se negaron por lo lejos, tenían que venirse en barco y era demasiado el viaje. Participaron 3 equipos, 18 partidos. La final se jugó con 2 balones, 1 por equipo, y Uruguay le ganó 4-2 a Argentina, la Uruguay de Alberto Supici, con un planteamiento de 2-3-5. Lo que más me gustó cuando leí sobre este mundial fue que ganó una selección uruguaya suramericana. En 1934 el mundial se hizo en Italia. Uruguay no asistió porque Italia no había ido al del 30. Fue la época de Mussolini, con la famosa frase vencer o morir, un juego brutal, un mundial político donde el poder fascista quería imponerse. El arbitraje fue abiertamente local. Por Sudamérica solo estuvieron Argentina y Brasil, y en la final Italia le ganó 2-1 a Checoslovaquia por primera vez en tiempo extra. Siempre lo califiqué como el mundial del miedo. Y así lo llamó todo el mundo. En 1938 el mundial fue en Francia. Repitió título Italia, dirigida por el mismo técnico, Vittorio Pozzo. Había miedo por la guerra, mucha violencia. Se registró el primer autogol. Los equipos no fueron confiados, apenas 15. Fue la Alemania nazi y la invasión de Alemania a Austria, que estaba clasificado, pero no pudo competir. Se marcaron 2 hechos claves. El campeón y el equipo sede clasificaban directamente, y el equipo de Indonesia, con otro nombre, fue el primero de Asia. Mejoró un poquitico la situación con motivo de este mundial, pero de todas maneras, eso con la guerra encima, con la guerra por delante, con la guerra de recuerdos, eso no trae nada bueno, ni siquiera para el fútbol. Pasaron 12 años por la guerra hasta que el cuarto mundial se hizo en 1950, en Brasil. Pocos equipos participaron por la Segunda Guerra Mundial, apenas 6 de Europa. La FIFA sacó a Alemania por lo que había pasado con Hitler. Fue un mundial con una gran asistencia. Inglaterra debutaba en los mundiales, perdió en el primer partido 1-0 ante los Estados Unidos. Aparecieron los sponsors, los números en la camiseta y no hubo final. Fue un cuadrangular, pero coincidió que al último partido llegaran los 2 equipos que disputaban título, Uruguay y el local Brasil. Uruguay le ganó a Brasil 2-1, empezó ganando Brasil, fue el famoso maracanazo ante 170,000 espectadores. Menos mal que no soy brasileño ni tampoco estuve en el Maracaná. ¡Qué maracanazo! En ese equipo uruguayo estaban Gastón Máspoli, Tejera, Gambetta, el gran capitán Obdulio Varela, Andrade. Llegó el Mundial de 1954 en Suiza. Muchísimos goles. Brasil estrenó el amarillo y el verde. Se transmitió el primer juego por televisión. Se transmitieron algunos a 8 países de Europa. El doping sonó por primera vez y apareció un equipo que era la Super Hungría. Le ganó 8-3 a Alemania, el equipo de Coxis, Puskás, Bosic, Sibor, pero en la final Alemania derrotó a esa Super Hungría 3-2 en el famoso milagro de Berna, que fue libro y fue película. Este mundial fue un poco más sano ya y además se acercó más a los mundiales de esta época. En 1958 en Suecia fue el Mundial de Pelé. Llegó a los 17 años, reemplazó en el primer partido a Mazzola ante la Unión Soviética y logró anotar 6 goles. El primero se lo hizo a Gales para el empate 1-1 y en la final, que le ganó Brasil 3-2 a Hungría, marcó 2 goles.
inicia la televisión en directo a 63 países y Brasil fue el primer equipo en ganar fuera de su continente. ¡Que viva el rey! ¡Que viva Pelé! ¡Qué tremendo! Pelé a los 17 años, figura de un mundial. En 1962 fue el Mundial de Chile, donde Colombia participa por primera vez. El fútbol en el 62 fue violento, Pelé lesionado, Di Stéfano no pudo jugar por un tema de nacionalidad. El terremoto más violento de la historia, el de Valdivia, 9.5 grados, en la escala estuvo a punto de suspenderlo, pero al final los chilenos, con solo 4 sedes, lograron un eslogan que trascendió: porque nada tenemos, todo lo haremos. Fue la primera final directa por televisión y el primer mundial que tuvo canción. Y fue el primer mundial que escuché a través de la radio. La verdad es que me gustó de ese mundial el empate de Colombia ante Rusia después de ir perdiendo por goleada. Ese empate 4-4 nos marcó durante muchos años. Vino el Mundial de 1966 en Inglaterra, donde Inglaterra es campeón el equipo de Alf Ramsey en medio de una gran polémica. Le ganó 4-2 a Alemania en tiempo extra. Iban 2-2 en los 90 minutos y el tercer gol fue una pelota que pega en el palo, no entra aparentemente, así se muestra en el video de la época, pero el árbitro lo validó. El maltrato al espectáculo fue total. Surgió el cerrojo, el líbero de los italianos. Ese gol fantasma de Inglaterra lo hizo Geoff Hortz. Más árbitros ingleses que de otra parte del mundo. Kreitlen expulsó en el partido entre Inglaterra y Argentina a Ratín, cuando no existían las expulsiones. El Mundial se hizo todo en directo, se tomaron las primeras muestras antidopaje y por una mascota, se llamaba Willy. VAR, nuestro famoso VAR de ahora, ¿por qué no estuviste en ese Mundial? Y vino el mundial más recordado en la historia por el buen fútbol, el de México 1970. A México también lo había precedido un terremoto tremendo. Por primera vez apareció la televisión en directo, el fútbol fue de arte, aparecieron por primera vez las tarjetas y los cambios, pero no hubo expulsados. Una semifinal sensacional. Alemania e Italia empataron 1-1. Fue la famosa lesión de Beckenbauer en el brazo y terminó jugando con cabestrillo. Al final, Brasil le ganó 4-1 a Italia en un partido memorable. Zagallo había llegado como técnico de Brasil apenas 2 meses antes y ese fue el Brasil de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelino. Gracias, Brasil, por haber llevado semejante selección a territorio mexicano. En 1974 el Mundial fue en Alemania. El Alemania de Schoen le ganó 2-1 a Holanda en la final y fue la primera aparición de la naranja mecánica, el fútbol total. Se llamó Copa Mundo FIFA. Ya aparecía Belange como presidente. La segunda fase tenía 2 equipos clasificados de 4 por primera vez y los 2 ganadores de cada grupo jugaron la final. Hubo mucha seguridad. Argentina logró la clasificación por sospechas en el partido 3-1 frente a Paraguay y allí surgieron figuras como Semaría, Pereira de Brasil, Tomaszewski, el arquero de Polonia, Deina, Lato, Berti Vox, Neskens, Cruyff, Resembrin, esa famosa naranja mecánica de Rinus Michel. No quedó campeona Holanda, pero su fútbol fue suficiente. En 1978 el Mundial se hizo en Argentina, a Mundial Este. La dictadura de Videla, Agostí y Macera, una dictadura tremenda que dicen influyó para que Argentina fuera campeón. Por primera vez entra Adidas con el balón tango. Fue un mundial donde participaron muchas estrellas. La victoria de Argentina 6-0 frente a Perú para clasificar fue una vergüenza porque se dice que el partido fue arreglado. Brasil fue eliminado invicto y una polémica en la selección argentina porque Fillol fue el titular por Gatti
y quedó por fuera Maradona con 18 años. No lo llevó Menotti. Fue un mundial tramposo que no merece un fútbol como el de Argentina. En 1982 llegó el Mundial de España, muy importante para España porque era el gran evento después de restablecerse la democracia. Se presentó el famoso tongo, Alemania 1 y Austria 0. Sacaron a Argelia con ese resultado. Brasil tuvo un equipazo, pero fue eliminado. Fue la primera definición por penaltis. Un jeque de Kuwait hace anular un gol a Francia. Participaron 24 equipos, 52 partidos jugados y estuvieron todos los continentes presentes. Segundo mundial para mí, el primero fue en Argentina, este fue mi primer mundial en Europa, pero siguió la trampa. Un partidazo ahí, Oscar, que fue Francia-Alemania 1-1, que se resolvió por penaltis en favor del equipo alemán. Y fue el mundial donde Italia, con 3 goles de Paolo Rossi, le ganó a Brasil 3-2, eliminándolo siendo un super equipo en el estadio de Sarriá. Una pausa y seguimos con los mundiales. Los mundiales a partir de 1906, época moderna, los vamos a presentar el día lunes, porque hoy hay muchas noticias que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, los jugadores del Once Caldas, todo el plantel, envió una comunicación a la Junta Directiva con 10 puntos. Dicen que tienen una gran disposición de arreglar, que en cambio la Junta Directiva del Once no, que hubo periodistas que inventaron muchas historias, que lo de los 11 jugadores que no llegaron a un acuerdo no es cierto, que ellos están dispuestos a bajar el 50% del salario en marzo y abril, pero que después les den el otro 50%, que ellos entienden la crisis por el coronavirus, pero le hacen un llamado a Tulio Mario Castrillón para el diálogo. Lo único que yo le puedo adelantar a los jugadores del Once Caldas es que el equipo de Manizales no va a aceptar quedar debiendo dinero. El equipo pide una ayuda y la ayuda es una rebaja salarial sin compensación posterior. Otro Tulio, pero Tulio Gómez, el del América, lanzó un trino muy fuerte. Textualmente lo voy a repetir. En la única empresa del mundo donde los empleados ganan más que el presidente y que el mismo dueño es en el fútbol. Por eso estamos como estamos y eso es a nivel mundial. Después de leer este trino, dije voy a llamar a Tulio para que me cuente cómo va el arreglo con el América y me encontré esto. A los jugadores que ganan 10 millones de pesos para abajo les están pagando el 100% del salario. La propuesta para los otros es la siguiente: el 70% del salario hasta 30 millones y el 60% a los que ganan más de 40 millones. Y sobre esa parte final, todavía, César, no hay ningún acuerdo. Yo creo que Tulio Gómez tiene razón en lo que dice, pero hay que advertir una cosa. En una empresa como Ecopetrol, la figura es el presidente y es el que más gana. En una empresa como el fútbol, las superfiguras son los jugadores de fútbol, los que sigue la gente, los que hacen el espectáculo, y esa es la diferencia. ¿Qué tamaño lío se le armó a Bartomeu en el Barcelona? Él dijo que iba a sacar a 4 miembros, pidió su renuncia por desleales. Resulta que renunciaron 6 y el vicepresidente Roussaut fue durísimo con Bartomeu. Dijo, alguien que no es de la junta directiva ha metido mano en la caja. Hay corrupción. Se sabe que hay un monitoreo permanente de las redes por parte de Price Waterhouse, pero me parece que con esta andanada de los exdirectivos hoy que renunciaron al Barcelona, se le embolató la reelección a Bartomeu. Los socios de Barcelona que se pongan las pilas, César. Lo que tienen que hacer es sacar a Bartomeu y a todos los demás y elegir una nueva junta directiva. Gente tiene que haber en Cataluña para manejar al Barcelona. Y a propósito del Barça, Messi está hablando, desmintió a TNT. En sus redes sociales replicó una información de TN Sports con una etiqueta que decía noticias falsas. El medio había informado que él, Messi, había pagado la fianza para que Ronaldinho quedara libre en Paraguay. Hoy hay una buena columna de Alfredo Relaño en AS sobre la pelea de Tevez y Rubiales. Dice la guerra por la guerra.
y hace un recuento de lo que el ministro Ila le está planteando a Tevez. Todos los días le saca en cara que él quiere regresar el fútbol ya, mientras hay más de 700 muertos por día en España. Y él considera, Alfredo Relaño, que eso es una mezquindad, y yo creo lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes. Tevez está tratando de salvar su negocio, independiente de que haya muchos muertos o menos muertos. Lo cierto es que Alfredo Relaño dice que tanto Tevez como Rubiales están de acuerdo en como sea para terminar la liga, pero que Rubiales vive poniéndole palos en la rueda a las ideas de Tevez. Hablemos de quien fue un gran jugador de fútbol. Roberto Carlos del Brasil está cumpliendo hoy 47 años. Nació en Garza, en Sao Paulo. Comenzó en União de San João, luego pasó al Atlético Mineiro y Palmeiras. El Inter fue su primer equipo en Europa. Hizo 7 goles en 34 partidos hasta que pasó al Real Madrid. Y póngale cuidado a esto. En el Real Madrid levantó 3 Champions, 4 ligas, 3 Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Fueron 71 goles en 584 partidos. En el equipo Ansi Makakala de Rusia estuvo en su último compromiso con el fútbol. ¿Sabe quién cumplió años ayer? Miguel Ángel Russo, el último campeón con Millonarios, 64 años. Aquí vivió momentos muy importantes de su vida y le hicieron una bonita celebración virtual la gente de Boca. A propósito, el gobierno argentino anunció medidas de ayuda para los empleados de los clubes argentinos, sin contar cuerpo técnico y jugadores. Están las siguientes: reducción de hasta un 95% del pago de las contribuciones patronales a organizaciones con menos de 60 trabajadores, asignación compensatoria al salario que se adjudicará a todos los trabajadores de empresas con más de 100 empleados y un sistema integral de desempleo al que podrán acceder aquellas empresas cuyas actividades se vieron afectadas críticamente. Ahí eventualmente podría entrar un poquito después el fútbol y los jugadores. Ligas que vuelven y otras que esperan un poco más. La pelota vuelve a rodar en el oriente. La Liga Premier de Taiwán volverá el domingo 12 de abril y será la 5ª liga en actividad en medio de la pandemia. Contará con 8 equipos. El fútbol profesional sueco retomará su actividad dentro de una semana con un torneo amistoso de pretemporada entre 4 equipos femeninos y jugarán sin público. La Asamblea General de la Liga Belga, con los 24 clubes profesionales de ese país, postergó 9 días más su competencia y la Asociación Escocesa de Fútbol anunció a través de un comunicado oficial que aplazará sus competiciones hasta al menos el próximo 10 de junio. La revista Who Scored, que es un portal inglés web, incluyó a Duván Zapata en la lista de los 5 mejores latinoamericanos del fútbol de Europa en el último campeonato. El primero es Messi, el segundo Neymar, el tercero Di María, el cuarto Duván Zapata y el quinto Luis Suárez. Y eso que Duván estuvo un rato lesionado, 2 meses, jugó apenas 15 partidos, sumó 11 goles y 5 asistencias. Robben la pasó muy mal con el coronavirus de su esposa Bernardine Eiler. Resulta que ella pues se enfermó con el famoso COVID-19 y Robben dijo, la hemos pasado muy mal. Esto es muy difícil. La presión fue muy dura cuando el problema le llegó al pulmón. Ustedes saben que el Liverpool se maneja en el Big Data. Contrata jugadores por Big Data, contrataron a Klopp por Big Data, apoyándose en la estadística y en la tecnología. Pues de acuerdo al software que tiene, estos son los 4 jugadores que debería fichar el Liverpool para la próxima temporada. Rafael Guerreiro, lateral izquierdo del Borussia Dortmund. Yanis Adli, volante del Bordeaux. Víctor Fischer, delantero del Copenhague de Dinamarca. Y André Horta, volante del Sporting Braga. La FIFA lanzó un comunicado sobre la creación de un fondo de emergencia. Esto dice la nota. Estamos trabajando en un fondo de emergencia. Nuestras reservas no son de la FIFA. Es un dinero del fútbol y nuestro deber es ayudar. Lo primero es la salud. No vale la pena poner en peligro la vida humana por ningún partido. Escuchemos a las autoridades sanitarias y cumplamos lo que dicen. Usted sabe que a mí me encanta la manera como Infantino está manejando el tema desde la presidencia de FIFA. Creo que es humano
y ha entendido perfectamente cuál es la situación y que el fútbol no es prioridad. Además propone un plan Marshall en el fútbol. Recordemos que el plan Marshall fue la ayuda de Estados Unidos a Europa en su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Ojalá la ayuda de FIFA sea realmente importante. Usted se acuerda, Oscar, del cabezazo de Zidane a Materazzi, ¿no? En el Mundial del 2006. Muy sucio para el elegante fútbol de Zidane. Resulta que Willy Sagnol, que tiene 43 años y fue compañero de Zidane en esa selección, recordó los dos momentos, el del cielo y el del infierno. Por un lado, la euforia cuando Zidane marcó en el minuto 7 un penalti a lo Panenka, y la rabia cuando Zizou le pegó el cabezazo a Materazzi. Contó Sagnol que estuvo 2 años sin hablarle a Zidane y que en su momento no aceptó ninguna disculpa. Esto es increíble, César, increíble, pero acaba de pasar y yo lo voy a leer textualmente. El Dinamo Brest, club de Bielorrusia, equipo que tiene a Diego Armando Maradona como presidente honorario, lanzó esta increíble campaña para sus hinchas. Quienes quieren estar representados en el estadio, a pesar de no asistir, pueden pagar $25 por partido y aparecerán con un maniquí. Imprimen sus caras y las ponen en un maniquí sentados en el estadio. Y nosotros lo destacaremos cuando el partido se esté jugando con puerta cerrada. ¿Qué tal eso? Mire, la Bundesliga, que viene entrenando en una buena cantidad de equipos, podría reiniciar el 9 de mayo su actividad competitiva a puerta cerrada. Los partidos serían con 126 personas, sin público, 30 periodistas. Esto a pesar de que Fritz Keller, que es el presidente de la Bundesliga, dijo que se vienen quiebras para muchos equipos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Alemania tiene 114.000 casos de contagios y 2.400 muertos, mientras Francia tiene 12.500 muertos, Inglaterra 8.100, España está llegando a los 17.000 e Italia está llegando a los 19.000 muertos, lo que hace mucho más difícil que el fútbol en esos países se pueda reanudar primero que en Alemania. Recorrido por la prensa mundial del balón. Marca dice hoy sobre una nota especial que Alan, el noruego objetivo del Real Madrid, reveló sus claves para elegir el nuevo equipo. Dijo Alan, hay que estudiar la gente que hay allí, si te va a cuidar y te ayudarán a ser el mejor. Nunca quise creerme mejor de lo que soy. El Mundo Deportivo se titula de la siguiente manera: 6 dimisiones en la directiva del Barça, todos echados. En Italia el Corriere dello Sport dice, lista las nuevas reglas del fútbol. DAZN saca un titular que dice, plan terrible para terminar la Liga Premier, 436 juegos en 56 días. El Mercurio de Chile anuncia, Alexis Sánchez se prepara para regresar a Inglaterra, lo espera el Manchester. Y finalmente en Globo de Brasil hay una noticia que dice sobre Infantino, según declaraciones del presidente de la FIFA, que sería irresponsable arriesgar una sola vida por el COVID-19. Y termino con lo que dijo Angela Merkel. Los últimos informes nos dan para tener una esperanza cautelosa. A todos gracias por la compañía en este Viernes Santo. Mucha reflexión, mucha meditación, mucha reconstrucción interior y exterior de las vidas. Y nos encontramos el próximo lunes, como siempre, en El Pulso del Fútbol, el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.